Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Este es el primer podcast de este año 2023. Doy gracias a Dios por permitirme ya hace más de 2 años mantenerme en estos sitios, en plataformas de podcast y en YouTube, donde puedo divulgar la palabra de Dios a través de mis estudios bíblicos que comparto con mucho gusto con ustedes. Agradezco a todos los que me escuchan. Deseo que este nuevo año sea bendecido para ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El podcast de hoy resume en gran medida los últimos podcasts realizados y tiene como título La vida mediante el Espíritu. La epístola de Romanos es una exposición ordenada de profundas verdades. Toda la epístola es la historia del plan redentor de Dios en Cristo, la detallada descripción de la obra de Cristo y sus implicaciones para los cristianos y la aplicación del Evangelio de Cristo a la vida diaria. Romanos 8 es uno de los capítulos más concluyentes de esta carta. Pablo comienza y termina este pasaje con declaraciones contundentes sobre la confianza total en Dios de los que estamos en Cristo. De esta forma, caracteriza Pablo de manera magistral la vida mediante el Espíritu. Primero, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y por último, nada podrá separarnos del amor de Dios por nosotros en Cristo. Con esto se refiere a aquellos que han sido salvados por su fe en Jesús. Reflexionemos bíblicamente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8. Estas verdades completan el preámbulo a la obra del Espíritu expuesta en el siguiente versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La libertad del pecado y la condenación tienen amplias implicaciones para el creyente. Ya no vivimos bajo el yugo de opresión que nos mantenía alejados de Dios. Ahora disfrutamos de una herencia segura en los cielos y una nueva vida caracterizada por la presencia del Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra ruta hacia la santidad. El Espíritu Santo nos ayuda en 2 aspectos. Primero, nos ayuda a cumplir la ley de Dios, tal y como está en el versículo 4. En el capítulo 3 de la carta, Pablo dedica un segmento para exponer la justificación por fe, no por la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, el hecho de que la ley no sea el medio de justificación tampoco significa que debemos anularla. Cristo nos libró de la condenación de la ley, haciendo que ésta ya no sea un instrumento para muerte, sino que cumpliese su propósito divino inicial, que andemos en ella, ya que sus mandamientos son para vida. Romanos 7:10. Este andar en los estatutos de Dios solo es posible si vivimos conforme al Espíritu, pues los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si nuestra condenación dependiera de nuestro andar, todos nosotros estaríamos en problemas.
tal y como dice Primera de Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Toda la honra y gloria sean a nuestro bondadoso y misericordioso Salvador, porque nuestra justificación y liberación de la condenación dependen solamente de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios. En los versículos del 5 al 8, el apóstol hace un contraste entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu, describiendo la forma en que cada uno se conduce. Pablo representa dos estilos de vida. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja, de la vieja naturaleza, y andar conforme al Espíritu, que es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Esto supone vivir en santidad, no solo en conducta y palabras, sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente. Pablo también describe el estado actual de estas personas, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, Romanos 8 del 6 al 7. Cuando una persona vive en la carne, es decir, controlada por los impulsos de su naturaleza caída, evidencia la muerte espiritual y separación de Dios. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, tal y como dice Gálatas 5, 19 al 21. El apóstol califica a los que viven conforme a la carne como enemigos de Dios, en consonancia con lo que expone en Romanos 5, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Romanos 8, 9. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La razón de su afirmación es la presencia del Espíritu en nuestras vidas, quien otorga al creyente el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Para Pablo, el tema es claro: si alguien no tiene al Espíritu, entonces no es de Cristo. El Espíritu Santo hace posible la santidad y la victoria. Pablo formula 5 preguntas diseñadas para darnos a nosotros, los creyentes, una profunda creencia de seguridad espiritual y ratificar el amor eterno de Dios. Y dice el versículo 31, Romanos 8, 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Versículo 33.
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Para cualquier cristiano desalentado, este poderoso pasaje ofrece hoy las seguridades del amor de Cristo, presente en cada momento. ¿Podrán existir motivos mayores de descontento que los citados por Pablo? Aún en medio de las dificultades, aún en la más amarga desilusión, Dios obra en medio de estas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos, y siempre seremos más que vencedores. La grandeza de su amor, su salvación, su ayuda y su esperanza son las bendiciones espirituales que gozamos por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios.